que hemos tenido marchas contra marchas, marchas en apoyo, marchas en contra, y Jerjes Loaiza, sociólogo, nos va a ayudar a entender si realmente se está movilizando la ciudadanía o esto es solamente un tema superficial de algunos gremios y partidos políticos que han intentado tomar las calles, la manifestación ciudadana. Buenos días, Jerjes. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Queríamos saber un poco si estas movilizaciones, la del sábado pasado como la de este jueves, son un síntoma o son una evidencia de que se está empezando a generar un movimiento ciudadano, tanto a favor del gobierno como desde el lado de la oposición, que ya venía generando algunas marchas, o seguimos en esta situación un poco de punto muerto, de punto tenso, Ajá. pero sin mayor movilización. ¿Cómo lo analizas? Bueno, creo que se puede responder de ambas formas. Primero, en el Perú no hay movimiento social, ¿no? Hay acciones colectivas fundamentales, importantes, pero de la sociedad civil y que se defienden o que se argumentan vinculados a su propia cotidianidad, a los intereses de la precarización del pueblo, que tiene mucha relación con aspectos medioambientales, que tiene aspectos laborales, aspectos constitucionales, pero no en torno a las instituciones. El Estado, en este caso el presidente, por naturaleza, pues es una institución y las instituciones no tienen vínculo, mayor relación con las acciones colectivas. La defensa del Estado mediante la figura de su presidente no existe más allá que como aspectos o momentos determinados, determinadas coyunturas, ¿no? Como fue la de Merino en su momento, movilizaciones, ¿no? Hay que entender y diferenciar bastante bien la acción colectiva del movimiento social. Cuando hablamos de acción colectiva nos referimos a una organización de personas que están expresando su voz de protesta continuamente y constantemente, y eso lo vemos bastante en el Perú. Hay muchos conflictos sociales actualmente desarrollados. Y otra cosa son movimientos sociales en donde estamos hablando de miles, de millones inclusive de personas bajo una misma voz y que se unen diferentes puntos de vista para una sola transformación, un solo cambio, ¿no? Son circunstancias muy distintas y lo que hemos visto, lo que estamos viendo en todo caso, sí, en efecto, son gremios, son grupos que obedecen a determinados intereses o determinados encargos políticos y que seguramente va de la mano con intereses dentro de sus propias agendas, ¿no? Que no son nada negativos. ¿Y esto podía prolongarse? Estamos hablando, señor Loaiza, de la previa, ¿no? Estamos todavía una semana de la visita de la Comisión de Alto Nivel, de la OEA, de los diplomáticos, pero cuando ellos se encuentran aquí, en los 2 días que tienen previsto reunirse y escuchar las voces de esta crisis en nuestro país, ¿cuál podría ser la influencia de convocar nuevamente a estas movilizaciones para esas fechas? Bueno, yo creo que muchas de las circunstancias que estamos viviendo ya se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que sucede es que se están en estos momentos ubicando, en todo caso, contextualizando en la ciudad de Lima, ¿no? Y Lima es algo así como la vitrina del mundo, pero el Perú de por sí está convulsionado de conflictos sociales, ¿no? La población está exigiendo cambios de diferentes índole, ¿no? Actualmente, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo estos se están centralizando bajo una misma mirada o bajo un mismo criterio que está relacionado justamente tanto en apoyo como denuncia al presidente. Son argumentos que tienen que ver bastante con los niveles de gobernabilidad, porque no es un secreto que el legislativo pues rompe esta gobernabilidad durante ya varios años, no es una cosa de... Eso lo vienen haciendo como una suerte de ejercicio deportivo, ¿no? Ahora, bien, esta suerte de defensa o esta suerte de conflicto entre legislativo y ejecutivo viene también Creo que hemos perdido la comunicación con el sociólogo Jerjes Loaiza. Estábamos conversando sobre esta movilización ciudadana, como comentaba Renzo, en la previa de la visita de la misión de la OEA que va a llegar a nuestro país, en medio de un contexto de fricción entre los poderes del Estado y en el que tenemos ahora unas ciertas movilizaciones y como comentaba Jerjes Loaiza, que ya tenemos en línea nuevamente, estas movilizaciones en regiones no son nuevas, hay todo un movimiento en torno a distintos conflictos específicos de cada región y el pedido es cada vez
ya no es el ministro que ve ese sector, ya no es ni siquiera el PCM, queremos que venga el presidente de la República a solucionar diversas agendas que hay en cada una de las regiones. Esto es una constante. Esto podría quizás anudarse en una agenda más general y generar alguna movilización, digamos, más nacional, ¿o son cosas muy específicas? Debería, si es que así las diferentes organizaciones y acciones colectivas lo quieren, en efecto, conseguir estos objetivos, deberían, porque uno de los grandes problemas de las movilizaciones en el Perú radica justamente en eso, en cuán difuminadas están, o sea, hay una diseminación tan amplia, tan particular, agendas encontradas inclusive, en donde operan aspectos regionales, incluso aspectos vinculados a segregaciones culturales que imposibilitan esto. Si fueran capaces de hacerlo, creo que transformaciones muy cercanas se avecinarían, ¿no? Pero no sé si sean capaces de lograrlo. Esto sucede muy de vez en cuando y en determinados aspectos coyunturales. Esto es preocupante, por un lado, para lo que internacionalmente podamos entender como un país convulsionado, seguramente que sí, pero que ocurra en Lima en determinada fecha no quiere decir que no venga ocurriendo en el país desde hace bastante tiempo. Respecto a las salidas, estamos con la expectativa de lo que vaya a decir la OEA, lo que vaya a encontrar, las voces que vaya a escuchar, pero también en las últimas horas, tanto el presidente de la República como el primer ministro Aníbal Torres se reunieron con la conferencia episcopal en esta sede, en un ámbito privado, y dijeron que nuevamente habían retomado un diálogo. ¿Podría ser este uno de los factores para buscar una luz al final del túnel? Bueno, esta fórmula ya viene cocinándose de hace varios años, ¿no? La intermediación de los ministros, el primer ministro, inclusive algunas palabras de aliento por parte del presidente, autoridades determinadas, son fórmulas que se vienen desarrollándose ya bastantes años. Yo las recuerdo incluso cuando trabajaba en alguna ocasión en proyectos, ¿no? Internos, me acuerdo, por ejemplo, en torno al terremoto de Chincha, en torno a diferentes aspectos que la población exigía de una vez atención por parte del Estado, y pasaba este tipo de fórmulas, pero no, desgraciadamente no cambiaban nada. O sea, puede tranquilizar por un momento y seguramente esa es la cuota política por parte del Estado, tratar de calmar las aguas y de esta manera como que desactivar las movilizaciones, y cuando las movilizaciones se den cuenta que no hay ningún cambio, pues ya muy tarde porque ya están desactivadas. Y la verdad es que organizar a las poblaciones o a las personas en estas acciones colectivas y juntar un número más o menos importante de personas no es fácil. Toma bastante tiempo y además es toda una directiva y toda una organización económicamente complicada, ¿no? Que las personas se hagan un tiempo sus agendas para que puedan hacer esto. Y en la entrevista anterior conversábamos justamente sobre los partidos políticos. Tradicionalmente son los partidos políticos los que de alguna manera aglutinan y lideran los espacios muchas veces de protesta. En el Perú más bien se ha visto que cuando los partidos políticos no están involucrados hay una movilización ciudadana más cohesionada y más contundente que cuando son los partidos políticos los que toman el liderazgo en estos espacios, ¿no? Estar afiliado, asociado o conectado con un partido político parece ser más bien negativo en nuestro espacio que algo positivo para cohesionar. Sí, la crisis de los partidos políticos es algo que ya nos viene acompañando varios años, décadas inclusive, me animaría a decir. Gracias a los movimientos sociales y a las acciones colectivas, ya la población se puede identificar o al menos representar por agendas o en todo caso necesidades propias y particulares a sus propias directivas o sus propios intereses. Recordemos que los partidos políticos, debido a esta situación, a esta relación vinculada con la corrupción, con la desgobernabilidad, con la incapacidad de gobierno y con una serie de cosas más muy negativas, principalmente lideradas por la corrupción, hace imposible pues este tipo de vínculo o relación con la población. La población quiere otra política, pero no partidizada, sino movida por una política desde abajo, ¿no? Desde las propias poblaciones. Qué difícil suena, ¿no? Parece que estuviéramos bastante lejos de poder construirlo, pero en algún momento se tiene que empezar y fortalecer sobre todo la democracia, que es de lo que conocemos el mejor sistema de gobierno. Bien, muchas gracias al sociólogo Jerjes Loaiza por habernos acompañado esta mañana en Diálogo Abierto.